Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. La luz de la luna ilumina el camino que serpentea siguiendo el curso del riachuelo. El cielo nocturno está despejado, pero una densa niebla cubre la cima del monte hacia donde te diriges. El fuego de las antorchas y la compañía de la gente no consiguen calmar tus nervios, aunque sabes que tras tantas desapariciones será necesario actuar. Hay que exterminar a esas brujas. Empiezas a subir por el monte y comienza a rodearles una densa niebla. De pronto, una ráfaga de viento apaga las antorchas y escuchan la indiscutible risa de una de ellas. En el pueblo se cree que son hasta 5 las hechiceras que habitan la cueva de la montaña, pero es probable que hayan llamado a más de ellas para celebrar uno de sus encuentros diabólicos. Siguen andando, empuñando con fuerza las espadas y lanzas, hasta que te das cuenta de que cada vez son menos. La niebla no permite ver qué ocurre, pero con cada paso que avanzan, el grupo disminuye. Te parece oír el vuelo de las escobas, y cuando llegas a la cima, estás completamente solo. Entonces, la neblina blanca se levanta. Miras hacia atrás, observando horrorizado el camino lleno de las armas y antorchas de tus compañeros. No queda ningún cuerpo ni rastro de nadie. Avanzas bajo esa luna gigante y encuentras la entrada de la caverna. El resplandor de una hoguera llega hasta el exterior y se escucha una conversación que no consigues comprender. El borboteo de una especie de caldo y las pisadas de las hechiceras te ayudan a imaginar la escena. Sacas la espada que guardas en el cinto y te llenas de valor para dar el primer paso. Sin embargo, resulta caer sobre la espalda de un pequeño sapo verde. El croar del anfibio resuena entre las paredes húmedas de la cueva y tu metal se te desliza entre las manos. Sin tiempo para reaccionar, te agachas para recoger la espada y al incorporarte tienes frente a tus ojos el rostro viejo y lleno de arrugas de una bruja que te sonríe. Las historias y leyendas sobre brujas existen desde finales de la Edad Media, cuando en el continente europeo se desató una auténtica obsesión por la brujería y la herejía, fruto de los temores de la religión dominante, el cristianismo. Los romanos eran muy aficionados a recurrir a la magia, a los conjuros e incluso al vudú para lograr sus deseos más inconfesables, como la muerte de un rival o el amor para un ser querido. Esto es lo que solían usar para sus inconfesables prácticas de brujería. Aunque la magia formaba parte de la religión oficial y contaba con sus propios sacerdotes, a menudo la gente, independientemente de su estatus social, recurría a la brujería, que implicaba prácticas más directas y peligrosas que pedir amablemente un deseo a los dioses y sentarse a esperar que estuvieran de humor para concedérselo. Por ese motivo, el Estado desconfiaba y perseguía estas prácticas, aunque sin mucho éxito. La diferencia fundamental entre la magia oficial y la prohibida, aquella que se conocería después como brujería, estaba en el tipo de vínculo que se creaba con las fuerzas sobrenaturales. La primera formaba parte de las prácticas oficiadas por los sacerdotes del Estado y era una forma de mediación con lo sobrenatural. En esta categoría podemos incluir la adivinación y las ofrendas a los dioses. La adivinación, de raíces etruscas, era una forma de intentar prepararse para los acontecimientos concediéndolos por adelantado, y se realizaba mediante una variedad de ritos como observar el suelo de los pájaros o las entrañas de un animal sacrificado. Las ofrendas consistían en pedir el favor a los dioses o intentar comprarlos mediante regalos o sacrificios, pero dichos dioses podían decidir no intervenir o, peor aún, hacerlo en su contra, si no habían quedado satisfechos por las ofrendas. Otro tipo de magia que entraba dentro de lo permitido, aunque técnicamente debería de haber sido considerada brujería, eran los amuletos, cuya función era ahuyentar al mal.
o protegerse contra los conjuros malignos. La brujería también invocaba fuerzas sobrenaturales, pero en este caso trataba de forzar el uso de sus poderes mediante conjuros y rituales. La diferencia era, pues, que quien los conjuraba supuestamente podía conseguir de forma directa que sus propósitos se cumplieran. Esto lo convertía en un individuo potencialmente peligroso, especialmente por el hecho de que el tipo de magia solía estar ligada a divinidades o entes infernales. Por ese motivo, y porque era un tipo de magia individual que escapaba al control del Estado, las autoridades prohibían su uso y perseguían a quienes lo empleaban, a pesar de lo cual nunca consiguieron erradicar su práctica. La brujería comprendía tres tipos de conjuros: las pociones, que incluían cosas tan variadas como pócimas de amor, afrodisíacos y venenos; las tablillas de deflexión, en las que se escribía una fórmula para pedir un resultado concreto; y las maldiciones, que se realizaban de forma similar a la que hoy llamamos vudú, con figuras llamadas colosoi. Las pociones se encontraban en una línea difusa entre la medicina y la magia. Los médicos preparaban remedios que supuestamente podían mejorar la potencia sexual o despertar el deseo. Incluso Plinio el Viejo, uno de los grandes naturalistas de la antigua Roma, los menciona, aunque señalando la gran carga de superstición que hay al respecto. Las recetas eran cuanto menos exóticas, con ingredientes como pelo de mula o caballos de mar. Otras eran venenosas, algunas de los cuales resultaban fulminantes, y otros eran de acción lenta, para hacerlos pasar por enfermedades y grandes sufrimientos. Las tablillas de aflicción eran un soporte para escribir conjuros. Se podían fabricar con muchos materiales, pero los preferidos eran la cera, por la facilidad de escribir en ella, y el plomo, por ser un metal ligado al inframundo. En estas, había que escribir una fórmula que constaba de tres partes: la invocación a las fuerzas sobrenaturales, la petición de un deseo y las consecuencias en caso de que ésta no se cumpla. Las más habituales tienen que ver con obtener el amor de otra persona y ofrecen una visión inquietante del deseo humano, ya que a menudo terminan augurando un destino horrible a la persona supuestamente amada, si ésta no les corresponde, como por ejemplo, que su esposa muera en la noche del amor. También se usaban mucho para lanzar maldiciones. Una vez terminadas, las tablillas debían ser enterradas en lugares considerados de fuerte poder mágico, como los cruces de caminos o junto a pozos o una cueva, por su conexión directa con el mundo subterráneo. Los colosoi eran estatuillas con forma humana fabricadas generalmente con barro, cera o metal, procedentes del mundo griego. Se empleaban para maldecir a alguien, perforándolas con agujas o clavos, pero podían ser usadas de varias maneras. Por ejemplo, se podían enterrar junto con las tablillas de defección, si el propósito de estas era maldecir a alguien para potenciar su efecto, o como protección en las entradas de las casas para que la desgracia cayera sobre los ladrones. Si su efecto iba dirigido a una persona en concreto, se pintaba sus iniciales y se mezclaba con el material de la figura algo que perteneciera a la víctima, como cabellos o un trozo de ropa. Estas actividades persistieron mucho tiempo después de la introducción del cristianismo, para desesperación de la Iglesia, que los condenaba como prácticas del diablo. Entre la población, la creencia en la magia siguió arraigada y, de hecho, a menudo, las denuncias de brujería no procedían de las autoridades sino de la gente corriente, a raíz de hechos inexplicables como una epidemia o la muerte del ganado. Y ni siquiera el clero estaba libre de esas antiguas creencias. Al fin y al cabo, ¿qué eran las reliquias sino una versión cristalizada de los amuletos romanos? En cuanto a la cultura romana cayó, y fueron los cristianos quienes dominaban la ideología y la moral, se apresuraron a redactar leyes en contra de las prácticas paganas como la adivinación, la astrología o el ejercicio de la magia, con el Código Teodosiano en el año 429. Muchas gracias.
Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!